¿Qué es la meiosis? Es una forma de reproducción celular que en mamíferos se realiza única y exclusivamente a lo largo de la producción o generación de los óvulos y los espermatozoides. En este proceso, una célula diploide, es decir, con dos copias de cada uno de los cromosomas, experimenta dos divisiones meóticas sucesivas hasta generar 4 células adiploides. Este proceso es diferente al ciclo normal de división mediante mitosis y es muy complejo, por lo que se divide y subdivide en fases o etapas. A continuación, veremos en primer lugar las características de la meiosis y después veremos las fases o etapas de la meiosis. Características de la meiosis. 1. Es una división reduccional, es decir, el número de cromosomas de las células hijas es menor que el de la célula madre. En la meiosis se parte de una célula diploide con dos cromosomas dobles y la célula resultante solo tiene un cromosoma sencillo. 2. Es una división que solo se produce en las células sexuales, es decir, durante la formación de gametos. 3. La meiosis permite generar diversidad genética. Durante la meiosis se produce un intercambio de material genético que lleva a la formación de células hijas diferentes entre sí y respecto a la célula de partida. En este caso de la mitosis, las células producidas son copias tanto de la célula madre como de ellas. Fases de la meiosis. Como ya hemos mencionado, la meiosis es un tipo de división celular que tiene lugar durante la formación de los gametos, gametogénesis. Durante la espermatogénesis y ovogénesis se producen los ciclos de meiosis, complejos y consecutivos. Estos ciclos no son completamente idénticos, aunque sí muy parecidos, por los que se denominan meiosis 1 y meiosis 2 respectivamente. Ambos ciclos constan de las mismas etapas o fases, pero en cada uno de estos ocurren procesos ligeramente diferentes que veremos a continuación. Meiosis fase 1. Previo a la meiosis 1 se produce la duplicación del material genético de las células de partida. Esta célula, que era diploide, contenía dos cromosomas, cromosoma paterno y cromosoma materno. Con su duplicación, esta célula pasa a tener dos copias de cada uno de los padres. Por tanto, la meiosis 1 comienza con una célula diploide con dos juegos de cromosomas dobles. Estos cromosomas acaban de ser copiados, por lo que están desplegados en el 1. Fase 1. Profase 1. Durante la profase 1, los cromosomas se condensan y se unen entre sí para que se produzca el intercambio del material genético entre homólogos, recombinación meótica. Además, la membrana nuclear desaparece y desaparece el uso meótico, las estructuras que se encargan del movimiento de los cromosomas, que se desplazan a lo largo de los extremos o polos de las células, permitiendo que los cromosomas homólogos se unan e intercambien en el material genético. Metafase 1. Durante esta fase, los cromosomas del interior de la célula se dirigen hacia la mitad de la célula y se disponen, formando una línea en la zona ecuatorial o centro de la célula, placa ecuatorial o metafásica, por donde se dividirá la célula en dos. Anafase 1. Los cromosomas homólogos están todavía unidos entre sí. Se separan y los microtúbulos los arrastra cada uno de los polos de la célula. Telofase 1. Los cromosomas homólogos llegan cada uno de los polos de la célula y la membrana nuclear se vuelve a formar alrededor de cada juego de cromosomas. Seguidamente se produce la citogénesis, es decir, la división del citoplasma, los orgánulos y la membrana celular para formar las dos células hijas completas. Al final de las 4 etapas de la meiosis 1, tenemos dos células hijas diploides. En el caso de la espermatogénesis, estas dos células son espermatocitos primarios, mientras que en el caso de la ovogénesis es un ovocito primario y un cuerpo polar. Meiosis fase 2. Una vez completada la primera meiosis, las células sufren una cortísima interfase, a la que le sigue la segunda meiosis. A diferencia de lo que ocurría en la meiosis 1, al comienzo de la meiosis 2 no se produce una duplicación del ADN, pero estas etapas de división son las mismas. Gracias a esto vamos a poder partir dos células diploides con un juego de homólogas cada una
y generar 4 células adiploides, 2 células adiploides de cada una de ellas. Fases de la meiosis II son: profase 2. Durante esta fase, la membrana nuclear desaparece y se forma el huso meótico que se encarga del movimiento de los cromosomas en el núcleo en división. Metafase 2. Los cromosomas se colocan en el centro de la célula, formando la placa ecuatorial o meótica de la fase. Estos cromosomas están unidos al huso meótico. Anafase 2. Los puntos se conectan, cada una de los brazos de los cromosomas. Los centrómeros se separan y las cromátidas se separan. Al separarse las cromáticas, forman cromosomas individuales que se forman hacia los polos opuestos de la célula. Telofase 2. Se vuelve a formar una membrana nuclear alrededor de cada cromosoma. Finalmente se produce la citogénesis. Se divide el citoplasma, se separan los orgánulos y se divide la membrana plasmática. Como resultado de la meiosis II, obtenemos 4 células hijas y cada uno con un juego adiploide de cromosomas. En el caso de la espermatogénesis, estas 4 células serán espermatozoides, mientras que en el caso de la ovogénesis será un óvulo y 3 cuerpos polares que se desecharán.